Buenas tardes, desde Fermoselle, 8 de la tarde del 13 de agosto. Comienza la conferencia programada dentro del ciclo de conferencias que este año vienen a suplir a la programación festiva suspendida por las causas que todos conocemos de la pandemia. En el salón de actos del ayuntamiento, desde donde se está emitiendo la conferencia, hay algunas personas en el público. Lógicamente no puede haber mucha más gente porque hay que guardar la distancia de seguridad necesaria por nuestra salud. Bien, dicho esto, agradecer la presencia virtual de José Luis Barreña desde Argentina. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Pilo, ¿cómo estás? Bien, bien, tratamos de hacer frente a esta situación. Bueno, como digo, desde Argentina está José Luis Barreña y presencialmente Benigno Garrido. Buenas tardes, Benigno. Buenas tardes. Bien, ellos van a ser los ponentes de esta conferencia que hemos titulado Revuelta antifiscal en Fermoselle en los años 1901 y 1902. Historia de un linchamiento y su contexto, Gabriel González, el Doroteo. Se va a hacer desde dos puntos de vista, así lo han previsto ellos también. Benigno Garrido va a enmarcar los hechos que sucedieron entonces dentro de ese contexto histórico que envolvía pues aquellos días, aquella época. Hay que situar lo que ocurrió, que acabó con la muerte del Doroteo, por así decir. Y José Luis Barreña lo va a hacer más desde una parte más personal, más de la descripción personal del personaje del Doroteo en sus andanzas, tanto dentro como fuera de la villa. ¿No es así? Así es. ¿Así se escucha? Ya, porque había cortado. Bien, pues procedo a presentar a cada uno de los ponentes. Empiezo por José Luis Barreña, que el hecho de que esté más lejos pues no supone que tenga que ser el último, al contrario, el primero, porque de hecho la imagen de José Luis llegaba rápido. Benigno llegó un poco más tarde a la sala, por lo tanto vamos a empezar con José Luis. Muy bien, bueno, pues José Luis Barreña nace en la ciudad autónoma de Buenos Aires, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, un 2 de abril de 1900. ¿Sí? Perdón. En la ciudad autónoma de Buenos Aires nací. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien. Un 2 de abril de 1958. Su estado casado, 5 hijos, profesor de ciencias sociales, ha realizado cursos y seminarios en actuación y perfeccionamiento docente, reforma del Estado y la administración pública, realizados en institutos docentes y en la Universidad Nacional de Luján. Su actividad profesional, docente de educación media. Como político, que ha sido también concejal del municipio de General Rodríguez en los periodos de 1985, 1999, 1995-99 y 1999-2003. Presidente del bloque de concejales en cada uno de los periodos antes mencionados. Presidente de las comisiones de Cultura y Educación y de las Obras y Servicios Públicos. Precandidato a senador provincial en 1997 y a intendente, a alcalde, en 1999. Como periodista, director del semanario El Independiente en la década de los 90, director de la sección de cultura del seminario La Hoja, igualmente en la misma década, conductor de programas radiales y televisivos sobre actualidad política y columnista del semanario El Vecinal desde 2014 hasta el 2019. Tiene varios libros y publicaciones: Aves Rodriguenses del 2011, reconocido como de interés cultural
por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez. El libro Aves con Historia. ¿Sí, José Luis? No, está bien. Perdón. Aves con Historia del 2013, cuentos traducidos a leyendas, reconocido de interés cultural por la Honorable Cámara de la Diputación de la Nación de Argentina. El libro Fin de Vía, el presente de un ayer, del 2015, relatos de viaje a estaciones donde dejó de pasar el tren de pasajeros. Y el libro Justicia al Doroteo, del 2018, que en esta misma sala fue presentado hace 2 años, creo, ¿verdad? 2 años. Bien. Otro libro en formato digital, El Cofre de Fermoselle, relatos, del 2019. Actualmente trabaja en una novela documental. Fotografía, algo que también le apasiona, fotografía documental y de naturaleza. Ha realizado muestras y distintos centros culturales de Ayuntamiento y del Senado de la Provincia de Buenos Aires sobre 3 colecciones. Aves de la Provincia de Buenos Aires, estaciones abandonadas de 8 provincias argentinas y sobre las colonias y aldea de los alemanes del Volga en la Argentina. Jurado en concursos fotográficos de las asociaciones de fotoclub de la provincia de Buenos Aires. Su personalidad de destacada cultura, reconocimiento recibido por la Municipalidad de General Rodríguez en 2015. Bien, este es su abultado currículum. Lógicamente, pues una persona que además va a dar toda la sabiduría y la experiencia que tiene del conocimiento de los estudios que ha realizado a continuación del Doroteo. Paso a continuación a exponer el currículum de Benigno Garrido Marcos, que nace en Fermoselle en octubre de 1959, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y por la misma universidad, titulado superior en Viticultura y Enología. Habilitación profesional de la Unión Europea para el ejercicio de enología, experto en turismo, gastronomía y vinos. En la actualidad desempeña su labor profesional como técnico de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en la División de Planificación Estratégica y Marketing en el área de promoción, comercialización nacional e internacional. Documentalista y archivos en el Grupo de la Opinión de Zamora. Director técnico de la IGP, Indicación Geográfica Protegida, vino de la tierra de Arribes del Duero, actual denominación de origen Arribes. Asesor técnico en diferentes explotaciones vitivinícolas en Castilla y León, diseño de vinos de las denominaciones de origen de Ribera de Duero, Tierra de León, Cigales, Toro, Tierra del Vino de Zamora y Arribes del Duero. Ha ejercido el periodismo desde 1980 hasta la actualidad, donde lo hace esporádicamente como colaborador en programas de radio especializados en turismo, gastronomía y vinos. Ha trabajado y colaborado en diferentes medios de comunicación de Castilla y León y de España, El Correo de Zamora, La Opinión de Zamora, El Mundo, El Norte de Castilla, Televisión Castilla y León, ABC, principalmente en temas de gastronomía, vinos, ocio y turismo. Desde 1985 a 1999 formó parte del equipo organizativo de la Semicine, Semana Internacional de Cine de Valladolid, director gerente de la Fundación Castellano y Leonesa para la Cultura del Vino, integrada por los consejos reguladores de las denominaciones de origen, las organizaciones sindicales agrarias, la Federación de Hostelería y la Junta de Castilla y León. Responsable de la oficina de prensa de la Feria Alimentaria de Castilla y León en 2 ediciones. Catador, miembro del jurado y presidente en diferentes concursos de vinos, quesos y otros productos alimentarios de ámbito regional, nacional e internacional, así como de certámenes y concursos de cocina. Ha simultaneado la actividad laboral
con la formativa desde 1998, impartiendo la docencia en temas de desarrollo rural, vitivinicultura y marketing. Autor de libros como Terrazgo vinícola y Tradición vinícola de Arribes del Duero, autor de la Guía del Vino de España de ABC, año 2005, Guía de Vinos de Castilla y León en el suplemento especial de Alimento de Castilla y León, el diario El Norte de Castilla, 2007. Coautor del Catálogo Agroalimentario de Castilla y León, editado por la Junta de Castilla y León. Coordinador y supervisor de estilo de la traducción del libro de Alain Huet de Lems, Vignobles et Vins du Nord-Ouest de España. Coautor del libro Estudios de Turismo de Interior, editorial Anaya, 2012. Coautor del inventario del recetario de cocina popular de Castilla y León, 11.780 recetas con sus contenidos etnográficos, formatos, más media, Universidad de Valladolid y Junta de Castilla y León. También ha realizado y publicado diferentes trabajos de investigación histórica en revistas especializadas. Ponente en distintos congresos de historia, desarrollo rural, gastronomía y vitivinicultura. Conferenciante y comunicador en eventos de nuestra región e internacionales. Bueno, pues hoy está claro que tenemos en esta mesa, bueno, alrededor de esta mesa, físicamente a Benigno, virtualmente a José Luis Barreña, a dos pesos pesados de tanto de la comunicación como de otras artes, gastronomía, etcétera, etcétera, política, educación. Bueno, nadie mejor que ellos para hablarnos de lo que sucedió. Vamos a enmarcarnos ya en aquella época, primeros del siglo pasado, años 1901-1902, con aquella revuelta antifiscal que desgraciadamente en Fermoselle acabó con la vida de Gabriel González el Doroteo. Bueno, tenéis la palabra, la organización de los tiempos la tenéis medida. Creo que va a intervenir primero es Benigno, después intervendrá José Luis y después por parte del público, si hay alguna pregunta o un coloquio más bien entre vosotros para ese debate que nos puede aleccionar tanto sobre el asunto que hoy tratamos. Pues nada, el tiempo es vuestro. Pues muy bien, pues yo creo que se oye bien, ¿verdad? Creo que empezamos por situarnos históricamente en qué momento estamos, ¿no? Y qué pasa en España y qué pasa en esta villa y en el territorio que la circunscribe. Y estamos en un periodo conocido como la Restauración Monárquica. El reinado de Alfonso XII no nos va a afectar para nada al periodo que estamos, pero sí la regencia de María Cristina de Habsburgo, que va de 1885 a 1902. Y el reinado constitucional de Alfonso XIII de 1902 a 1923, aunque nuestra historia acaba en 1904. Empezamos un poco por situar a la población de Fermoselle y me parece muy interesante cuando hablamos de la población de Fermoselle, sobre todo en ese momento, considerar que tengo el dato a la población del Alfoz de Fermoselle, es decir, Fermoselle y las cuatro poblaciones que le rodean y que históricamente han estado vinculadas a Fermoselle, que es una cosa que debemos tener siempre en cuenta. Hablamos de Pinilla de Fermoselle, Fornillos de Fermoselle y Cibanal. En 1857, que tenemos el dato referido y recogido por el arcipreste de la zona, tenemos una población para el conjunto de esos territorios de 4.378 habitantes. Es una población importante, pero lo sorprendente de esto es que en 30 años, es decir, en el año 1887, hay un incremento de 1.864 habitantes. Asistimos a un periodo de crecimiento muy importante por algo que después va a provocar una crisis también muy fuerte en la zona. Es decir, la crisis de la filosera, que hablaremos de ella, que entra aquí en 1898, entró antes en Francia. Francia se quedó sin vino y las zonas que producían vino en España pues alcanzaron una gran prosperidad, y Fermoselle tuvo una gran prosperidad en ese momento, con lo cual pues pudo emplear a mucha mano de obra y tuvo un crecimiento realmente impresionante. Sin embargo, los datos que ya tenemos exclusivos para Fermoselle en 1900
ya hablan de un declive poblacional muy importante. Hablan de 4.624 habitantes, que son los que habría en la época de los sucesos que vamos a comentar. Fermoselle fue la población que más sufrió el impacto demográfico de la emigración. El párroco de entonces de Fermoselle, Ángel Fernández, elaboró un informe el 27 de octubre de 1913 en el que ya decía algo que estamos muy acostumbrados a oír. Señalaba como una de las causas principales el carácter, es decir, para la emigración, el carácter emprendedor de los hijos del pueblo, pero también aludía ya muy claramente a la pérdida total del viñedo. Él no hablaba de la crisis de la filosera. Es la crisis de la filosera, para quien no lo sepa, es una enfermedad que acabó con el viñedo de toda Europa. Es decir, cuando acabó con el viñedo, es que acabó con el viñedo. Quedan por ahí algún viñedo testimonial, de suelos arenosos, pero terminó con este viñedo y terminó con la forma de vida tradicional y más importante de Fermoselle y de su entorno. Y esto provocó una gran oleada migratoria. Esto es importante porque vamos a ver que vamos a asistir a una revuelta. Y en esta revuelta pues, se dan circunstancias de penuria, y esto contribuye desde luego a la penuria. Bien, el impuesto de consumos, que es una de las causas que van a llevar a los sucesos y finalmente a la muerte o asesinato de Doroteo, es un impuesto de bienes al consumo que se encuentra entre los más antiguos e infaustos de nuestra historia. Bajo la denominación de este impuesto de consumos está la tributación indirecta establecida en España en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ya que este gravamen fue suprimido en 1911, pero con un periodo de transición que llegó hasta 1920. Como una prueba más de su impopularidad, anteriormente había sido abolido en la famosa revolución llamada la Gloriosa en 1868. Bien, en 1845 este impuesto se regula, pero a pesar de estar regulado, se presta a muchas interpretaciones, a muchas formas distintas de aplicarse y a muchas corruptelas. En el periodo de 1899 a 1900, durante el gabinete conservador regeneracionista de Francisco Silvela, se emprende una reforma fiscal que incide en este odiado impuesto. Y a pesar de que se modifica el impuesto indirecto, que no deja de ser nuestro IVA, que ya existía entonces, pues sigue siendo la parte fundamental de la carga impositiva, que además recae sobre las clases más modestas, pero no solamente sobre las clases más modestas, sino también sobre las clases medias y la burguesía. Este impuesto se intenta quitar, pero no es posible porque venimos de una guerra colonial que perdimos en 1898 frente a los Estados Unidos, perdimos nuestras últimas posesiones coloniales en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y había que pagar la deuda de guerra, con lo cual este impuesto sigue. Si nos damos cuenta, son fechas coincidentes: 1898, deuda de guerra; 1898, crisis económica muy importante que empieza en este pueblo. Y entramos que además este impuesto, unido a cualquier pequeña subida de precios en el pan, en el aceite, pues hacía saltar la chispa. Lo que va a ocurrir en Fermoselle no es una cosa exclusiva de Fermoselle. Continuamente, a lo largo de todo el siglo XIX, hay motines contra el impuesto de consumos. Y hay motines casi siempre con consecuencias de muerte. En unos casos es hacia los guardas del impuesto de consumos, y en este caso es hacia una persona que viene a vengar una afrenta que vamos a poder describir, ¿no? Por hacernos una idea de lo que podía suponer eso y en qué entorno estamos, socioeconómicamente hablando, podemos decir que un jornal de los que habría en Fermoselle en esa época, de una persona que podía ir a trabajar a la viña de sol a sol, oscilaba entre unas 50 pesetas y unas 75. Pero para hacernos una idea de hasta dónde podía dar eso de sí, el kilo de pan valía 0,25. Las familias como mínimo tenían 5 miembros, lo cual un kilo de pan no creo que llegara ni al final del día. La leche costaba 20 céntimos. Un kilo de patatas podía costar 10 céntimos. El litro de aceite, 1 peseta. El litro de vino, que era fundamental porque el vino era un alimento, entre 30 y 50 céntimos dependiendo de su clase.
Es decir, los gravámenes de este impuesto iban desde 1,5 hasta en algunos casos el 50%, pero lo más oneroso y fastidiado de todo esto es que cosas que deberían ser gravadas porque eran lujosas no pagaban este tipo de impuestos. El malestar, por lo tanto, con este impuesto sigue incólume, las causas son muy profundas y así en ese marco de revueltas contra los consumos nos encontramos ahora en Fermoselle, en octubre de 1901. Las elecciones generales las ha ganado el Partido Liberal y en el gobierno de la nación está presidido por Práxedes Mateo Sagasta. En ese marco de cosas y entrando directamente en la dinámica política más cercana y por tanto caciquil que se mueve en el medio rural, donde se confunde la más de las veces con auténticos clanes familiares y con intereses muy particulares, tenemos que en la villa de Fermoselle va a haber quien sepa aprovechar del fracaso y del descontento de este impuesto y de la llegada de los liberales para provocar un motín. El malestar popular por lo abusivo del impuesto de consumos, que conjugado hábilmente con el deseo de revanchismo político, va a desencadenar en los sucesos de octubre de 1901, en los que tras un primer conato de amotinamiento, el sábado día 26 de octubre, se produce un motín contra el consumo, contra el impuesto de consumos el domingo 27, y como casi siempre, por la situación geográfica marginal de la villa de Fermoselle con respecto a la pequeña localidad cabeza de partido que es Bermille de Sayago, las autoridades judiciales que están en esta pequeña localidad y las policiales de la capital de provincia tardan varios días en percatarse de los sucesos que aquí van a acontecer. Para entonces, los promotores ya han podido disponer y aleccionar a sus partidarios con las respuestas que deben dar a las preguntas de la autoridad judicial y policial foránea, puesto que el importante grupo de la Guardia Civil y retén de carabineros que había en Fermoselle va a ser connivente con los organizadores, ya que pagaban el impuesto en Fermoselle y una de las cosas que se pedía desde estos cuerpos policiales era la excepción, era el no pagar estar libre del pago de este impuesto. Pero ¿quién era la empresa arrendataria? Porque podemos pensar, bueno, un impuesto se cobraba directamente. Bien, la concesionaria del impuesto, porque el impuesto podía ser cobrado directamente por el municipio o podía estar arrendado a una empresa. En este caso, el municipio de Fermoselle no mostró interés en llevar el control directo de este impuesto y prefirieron que saliera a subasta pública y había dos pretendientes a hacerse con la contrata de consumos. Por un lado, personas afines al Partido Liberal y por otro lado, personas afines al bando conservador que estaban en ese momento en el ayuntamiento. Pero como hemos dicho antes, y vamos a ver, estamos en el turno liberal y entonces las cosas no le van a salir bien a los que están en el ayuntamiento y la concesión va a caer en manos de personas con afinidad hacia el Partido Liberal. La concesionaria del impuesto de consumos estaba formada entonces por Alejandro Barrueco y Rafael González. El primero apodado Tío Alejandro y de nombre completo Alejandro Barrueco García. Era un propietario de buena posición que había sido alcalde de la villa de Fermoselle, representando al Partido Liberal en el periodo de gobierno de Sagasta, 1892-1895, y al que se le atribuía tener mucha mano en Zamora, dificultando en determinadas ocasiones, cuando había protesta para que interviniera la comisión municipal, cuando había desavenencias con la injusticia por la aplicación del impuesto, que daba la posibilidad de apelar a una instancia provincial en Zamora, pero se le atribuía tal mano, tal influencia, que la imparcialidad que podía esperar el vecino que protestaba no llegaba nunca. Era una persona temida, muy influyente. Los arbitrios eran arrendados en subasta, como hemos dicho, casi siempre por la duración de un año económico. El mínimo de la subasta era la cantidad a satisfacer al municipio. Es decir, el municipio decía cuál era la cantidad porque se nutría de ese impuesto responder, más la cantidad que correspondía a la parte provincial y la cantidad que correspondía a la parte estatal, ¿no? Pero, lógicamente, por el medio se quedaba mucho dinero, muchísimo dinero. Como digo, era
anual, liquidable trimestralmente, igual que se hacía en el Estado, y como hemos dicho antes, podía hacerse directamente desde el ayuntamiento o en caso de alquiler. Como era una cosa muy golosa, habían aspirado a ello estos dos bandos, que va a ser fruto de la rivalidad, pero se lo lleva la empresa esta. De hecho, las reclamaciones eran muy frecuentes, sobre todo en tiempos de carestía y emigración, al tener que repartirse la cuota correspondiente entre un número más reducido de vecinos. Y hemos dicho que ya habíamos perdido mucha población a consecuencia de la gran ola migratoria causada en el 98 por la filosera. Bien, quien logra rematar la puja tiene que dar una fianza y se pone a trabajar. El otro socio es Rafael González Puente, apodado Doroteo. Esto ya nos va sonando, ¿no? Es el padre de Gabriel González, el Doroteo. Era también hombre clave en el Partido Liberal en la localidad de Fermoselle y, como el anterior, importante propietario que ostentaba el monopolio de tabaco y efectos estancados. Es decir, era el que tenía el estanco, que era algo que daba y generaba bastante dinero, tenía tienda. El estanco, me han dicho esta mañana, que lo tenía en Santa Colomba, donde estuvo la carnicería de Piri, ahí en la plazuela. Bien, será uno de los que más sufran Rafael González en esta revuelta. Su casa y la hacienda en ella contenida fue incendiada y saqueada con posterioridad al motín. Un hijo de este, emigrado a las Américas para más señas en Argentina, en esos momentos, regresará a la localidad para vengar las ofensas infligidas a su padre y llegará a hablarse de una oficina del palo para los morosos. Las consecuencias de todo esto será, como veremos, la revancha de los contrarios, la cuadrilla de la porra, afín al alcalde de Fermoselle, a Manuel Garrido, apodado Romanico. Esto conducirá al linchamiento del Corpus de 1902, seguido del horrendo crimen colectivo, cuya víctima será Gabriel González González, el Doroteo. Los otros personajes de la empresa arrendataria de consumos son de segundo orden, pero no menos importantes. Son clientelares, servidumbres, es decir, estamos hablando de los guardas y de las personas que llevan la administración de ese arrendamiento de consumos. Los guardias del filato eran más temidos que la Guardia Civil. Ojo al tema. El consumero o inspector del filato era la persona que cumplía la misión fiscalizadora para que ningún producto alimenticio de consumo se escapara sin pagar el correspondiente impuesto. Los productos que decía del comer, del beber y del quemar. Es decir, los de la huerta, la leña, las gallinas, los conejos, los embutidos, no solamente con los que se comerciaba, sino con los que se introducían para el autoconsumo. Tuve la suerte de poder leer un cuaderno manuscrito de una persona de Fermoselle, el cuaderno de caja, así lo titulaban, de José González Díez, que empezó a escribir cosas en 1888, en el que, entre otras cosas, describía que los ingenios o picarescas que hacían las mujeres para poder introducir productos de la huerta en Fermoselle, librando el fielato sin ser vistas, pues era con los cántaros que llevaban en la cabeza, porque había que traer agua todos los días. Allá adentro introducían productos de la huerta o introducían patatas o cosas, pero claro, al final eran muy celadas por estos guardas y en lugar de reprender, poner una multa o una sanción, había abusos, porque se habla y dice este hombre en su libro de anotaciones, que tiraban el cántaro a la fuente y que humillaban, ¿no? Todo esto va generando un clima que vamos a ver en qué acaba finalmente. Los acontecimientos. Desde que la actual empresa arrendataria de consumos, llamamos la empresa Barroco González, en Fermoselle tomó a su cargo la exacción de este impuesto, la atmósfera contra ella continuó cargándose de día a día y, como dijimos, hubo un primer conato de motín, organizándose una manifestación de protesta que se limitó a unos cuantos gritos de abajo los consumos, fuera los fielatos. Los ánimos, al parecer, se calmaron. ¿Por qué se calmaron? Pues porque alguien tuvo una ocurrencia y sugirió la idea de que el vecindario podía vengar las afrentas, que estaban muy disgustados con todo lo que estaba pasando, que hubiera podido recibir de la empresa adjudicataria del impuesto, retrasando las operaciones de la matanza o degüelle de los cerdos. Tradicionalmente comienzan por San Martín a partir del 11 de noviembre, llevándolas hasta el mes de enero. ¿Pero qué pasó?
como muchas veces en Fermoselle pasa, pues que surgió un rumor. Es decir, la idea era que cuando esta en enero, como caducaba en un año, no explotara el impuesto, pues perdería una parte importante de esa recaudación y todos aguantarían sin hacer la matanza hasta principios de año. Pero se hizo circular como válido el rumor de que la empresa disponía de ciertas o importantes influencias en determinados centros oficiales, merced a los que habría ya conseguido la prórroga del contrato por un trimestre más, durante el cual la matanza de los puercos, si se hiciera, tocaba pagar en lo que correspondía por esto, la tasa por la matanza del cerdo. Deshechos pues los planes originales y no hallando otra solución de tipo legalista, entre comillas, sin duda alguna determinaron promover la manifestación que terminaría en cruentos desórdenes. El domingo 27, la comunicación telegráfica con el enlace de Bermille de Sayago fue interrumpida. Los primeros corrillos debieron formarse hacia las 6 de la mañana. A los gritos de abajo los consumos, mueran los arrendatarios y otros, los manifestantes, se dirigieron al local destinado a la administración de consumos, que en poco tiempo fue reducida a cenizas. De las dependencias de consumo se dirigieron a la Plaza Mayor, donde no se hizo nada para evitar la entrada en el archivo municipal que estaba en el propio ayuntamiento, a pesar de estar presente Manuel Garrido, que era el alcalde en ese momento. Sacando a la plaza todos los documentos que encontraron, los que tenían que ver con los recursos y con el control de consumos, y todos, porque no tenemos archivo histórico. Desapareció en este momento. Cuenta José González Díaz, en este libro de Caja, que en ese momento ya tiraban todo por las ventanas, por el balcón, e incluso el retrato de Alfonso XIII, y que uno de los que estaba organizando ese expolio dijo: no, por Dios, el retrato del rey no, que nos metemos en un lío. Esto pude leer ahí tal, como queriendo evitar consecuencias posteriores cuando llegara la autoridad policial foránea. En esa dinámica motinesca, todos los filatos fueron también incendiados por la multitud. Comentan los diarios provinciales de la época, en su apresurado afán periodístico por dar puntual cuenta de los hechos a sus lectores, que la autoridad no pudo evitar estos y otros desmanes a los que se entregaron los alborotadores, pero también hemos dicho que la Guardia Civil y los carabineros se inhibieron totalmente, y por lo que hemos visto, desde la autoridad municipal tampoco hubo intentos de mediar, pero es lo que dicen, ¿no? A las 10 de la noche del lunes 28, con un día de retraso, el comandante de la Benemérita de Zamora sale para Fermoselle acompañado de 17 números de caballería, reconcentrando a su paso a los guardias de las localidades próximas a Fermoselle. En la mañana del martes 29, restablecido ya el servicio de telégrafos, el gobernador civil de la provincia ya había recibido un despacho del alcalde de la villa, Manuel Garrido, comunicándole que desde las 8 de la noche anterior, lunes, reinaba una completa tranquilidad. El juzgado de instrucción de Bermillo se personó también en la localidad cuando todo estaba ya solucionado, y los refuerzos de la Benemérita lo hicieron con unas 24 horas de retraso el martes a las 11 de la mañana. Entre las gestiones practicadas por el comandante de la Guardia Civil para restablecer definitivamente el orden, resalta la de tener convocados a los personajes que gozaban de mayor prestigio en la localidad para celebrar una reunión en la cual se buscasen soluciones con el fin de acabar definitivamente con el conflicto y poderse volver a Zamora, dejando aquí restablecido la paz y la calma. Así que parece que la habilidad de los mismos que encubiertamente debieron promover el alboroto fue decisiva a la hora de exponer lo que la autoridad policial deseaba escuchar. Es decir, no hubo un solo testigo que contara nada contrario a lo que dijeron las autoridades. Las causas. El alcalde Manuel Garrido era un hombre clave en la población para el Partido Conservador, y según se le describe en la vista del juicio para esclarecer la muerte de Gabriel González, el Doroteo, se trataba de un personaje carismático del cual se insinúan constantemente rivalidades hacia uno de los arrendatarios y pariente suyo, que es Rafael González, el padre del Doroteo, quien lo acusa junto con los 23 procesados por el motín de consumos, que también salen libres, de tenerle odio
por lo que se deduce de otras declaraciones del mismo sumario. Estos, los partidarios del alcalde, habían procurado para sí la administración del impuesto de consumos que la delegación de Zamora, en turno del gobierno liberal de Sagasta 1901-1902, otorgará a la sociedad de Alejandro García y Rafael González, lo que entabla una pequeña guerra jurídico-administrativa entre las personas que ostentan la alcaldía y el propio gobierno municipal y la empresa arrendataria, en la que esta última se vio obligada constantemente a presentar ante el delegado de Hacienda en Zamora recursos de alzada contra el intrusismo municipal. En el proceso de consumos, muchos fueron los que se negaron a declarar contra el alcalde en este juicio y sus partidarios, por lo que luego sufrirán persecución y venganza del llamado valiente Doroteo en muchos de los periódicos, Gabriel González González, en sus rondas nocturnas, de las que habréis oído hablar muchos de vosotros, o bravatas de café. El juez municipal también será otro personaje clave que intentará la imparcialidad, pero está muy mediatizado por la aversión que dice directamente padecer hacia el alcalde, hacia Manuel Garrido. Y aún así será el que ponga un poco de paz en el impas que se produce en Fermoselle, siempre entre la comisión de un delito, en este caso lo del motín, o entre los sucesos de 1902 con Gabriel González y la llegada de la autoridad foránea. En esos espacios temporales se aprovecha siempre para todo, para sobornos, para amañamientos de los hechos, ametrallamiento de los testigos, que desean ser imparciales, y de hecho veremos lo que ocurre después en el juicio finalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tenemos una revuelta popular o una revuelta dirigida? Esta revuelta antifiscal no parece estar en línea con muchas de las que se promovieron desde círculos políticos liberales algunos meses atrás, desde luego con las de 1900, que son las más próximas, no. Con otras anteriores puede. La Unión Nacional del político Paraíso Alba o Joaquín Costa, que crean un partido nuevo en Valladolid. Esto sí que es un motín también de consumos, con cierres de comercios, pero es más de clases medias y de burguesía, que es lo que está ocurriendo en este momento. Por lo tanto, esto es una revuelta antifiscal popular un poco tardía. No quiere decir que no haya habido después alguna más también en otras partes del territorio español. Este levantamiento más bien parece estar auspiciado por los hombres del Partido Conservador en Fermoselle, que conspiran contra el privilegio del grupo liberal, aprovechando hábilmente la impopularidad del impuesto y de los gestores del mismo, principalmente los guardas, que se prestaban a muchos abusos personales y que había mucha queja en este sentido. Pero en este clima antifiscal, coadyuvado también por una campaña que desde la prensa inicia el propio diario provincial de ideología liberal, El Heraldo de Zamora, en el sentido de querer abrir los ojos al propio gobierno del turno liberal de Sagasta, en esos momentos, aunque el tono es muy mesurado, indica que en la práctica incita a que se reforme, a que se hagan reformas, a que se anule el impuesto, y sobre todo insiste que el impuesto sobre los derechos del vino está causando mucha perturbación y deja entrever que se está larvando algo en Fermoselle. El periódico advierte de los descontentos que en otro tiempo utilizaron y de la posibilidad latente de rebeldía susceptible de ser utilizada políticamente, como finalmente ocurre. Por otro lado, el control de este impuesto resultaba muy goloso por las posibilidades de enriquecimiento económico y poder político local que ofrecía, por lo que será siempre un elemento desestabilizador de la vida local. El impuesto se llevaba una gran parte de lo recaudado en las nóminas de las personas que lo gestionaban, por un lado. Otra parte, directamente había corrupción, es decir, había contrabando, había cosas, iba directamente a los bolsos de los guardas o a los bolsos de los gestores. El ayuntamiento también tenía que recaudar lo suyo, con lo cual, además de injusto, se prestaba a mucha arbitrariedad. Prueba del respaldo político con que contaba la facción amotinada en Fermoselle está determinada por el sistema de distritos electorales, por el peso que tenía esta localidad para la mayor del distrito de Fermoselle. Es decir, Bermillo de Sayago formaba un distrito electoral muy importante y Fermoselle era el que más población tenía de todo el distrito. Por lo tanto, lo que ocurriera en Fermoselle era determinante para poder conseguir sacar un diputado.
Normalmente salía siempre un diputado liberal, que era Requejo, Federico Requejo, pero las aspiraciones de los conservadores estaban ahí siempre y por lo tanto estaban haciendo siempre campaña y esfuerzo, y de ahí que mimaran también a su gente. Por otro lado, todo lo concerniente a Fermoselle era muy importante porque, como sabéis, la gente de Fermoselle ejercían de arrieros, vendían fruta, vendían vino por toda la comarca, vendían aceite, vendían vinagre, traían otros productos y eran finos, conversadores. De hecho, aquel refrán, cuando el otro día habéis hecho de las frases aquí en la plaza, que es bien chulo, se me olvidó aportar una que dice: el ladrón, el buen vino y el ladrón fino de Fermoselle vino, pero yo pensaba cambiarla: el buen vino y el comerciante fino de Fermoselle vino, ¿no? Pero la gente de Fermoselle tenía mucha influencia sobre el conjunto de la comarca y realmente podían ser difusores de ideas. Bien, así, cuando se celebra el juicio contra los implicados por el linchamiento, digo linchamiento porque es una controversia que tengo con mi colega, que va a hablar luego. Según la RAE, porque he visto que en Argentina tiene otro matiz, según la RAE, el diccionario de la Real Academia de España, es ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. Y creo que la muerte de Gabriel González tiene algunos aspectos que hacen pensar en ello, y aquí es percibida de esa manera, pero tendrás luego tu oportunidad, que también es interesante lo que tú cuentas, ¿no? Bien, el Heraldo de Zamora denuncia el hecho, cuando se produce el juicio, que todo esto entrarás tú en más profundidad, de que la audiencia llama en el apogeo de la causa en 1904 a Madrid, que el ministro de Gracia y Justicia concretamente llama, con el gobierno conservador de Maura, llama al fiscal con la amenaza de trasladarlo a Santander, porque se está empleando muy a fondo en demostrar la culpabilidad de los 6 acusados y para los que se pide pena de muerte por los sucesos del asesinato o del linchamiento de Doroteo, ¿no? Finalmente, este hombre es apartado, ¿no? Después del motín de consumos, Alejandro Barroco García solicita la rescisión del contrato a consecuencia de los disturbios ocurridos en la villa, pero el otro arrendatario, es decir, Rafael González, el padre de Doroteo, continúa apoyado y presionado por su propio hijo, recién llegado Gabriel González, el Doroteo, que le llevará al fatal desenlace con el linchamiento del mismo, no sin antes producirse muchos enfrentamientos en Fermoselle, algunos de ellos armados, en los que casi siempre aparecían implicados la cuadrilla de la Porra, y en solitario su antagonista, Gabriel González, que sí que tenía amigos y gente que le apoyaba, pero era un hombre valiente que solía trabajar y estaba hecho a batirse en solitario. En el juicio, como hemos dicho, fue muy aireado, se pidieron 6 penas de muerte, pero el veredicto del jurado fue de inocencia total para todos. Fue solicitada la revisión del mismo con otro jurado, pero no se concedió. El fallo del jurado, según el Heraldo, se conoció y reveló en Fermoselle horas antes de haber llegado por conducto telegráfico oficial, y se estaba celebrando en la plaza. El diario El Heraldo de Zamora fue llevado ante los tribunales por la publicación de un artículo de opinión contra la decisión de los jueces de no ceder a la revisión de la causa y contra el veredicto emitido por el jurado. Se hicieron coplas del suceso que durante muchos años corrieron de pueblo en pueblo, y aún la memoria de los mismos está viva y la historia es transmitida de forma oral de generación en generación, incluso en tierras lejanas y allende los mares, como tenemos aquí el caso de José Luis con su magnífica novela, con la cual he disfrutado muchísimo, te lo digo de verdad, pero mucho, sobre todo con la parte más creativa, la de su vida en Buenos Aires. Sin más, te cedo la palabra. Bueno, Benigno, muchas gracias. Primero tengo que dicen con lo del linchamiento. Vos hablas de tumulto y no hay ningún tumulto. Fueron 15 los acusados, incluido el alcalde, y 6 los pedidos de cadena perpetua. De cadena perpetua no, perdón, de muerte. De pena de muerte. No hubo ninguna multitud que persiguiera
al Doroteo, que también vamos a hablar del Doroteo como mote, porque hoy recibí un mail de sobrino nieto de Doroteo, porque yo le había preguntado hace mucho tiempo por el mote de Doroteo. Y en ningún momento la gente persiguió al Doroteo. Fueron los de la porra, de la partida de la porra, quienes persiguieron al Doroteo, llegaron ahí al pozo de Mergúdez y lo asesinaron en esa casa que todos ya han escuchado hablar tantas veces. Lo asesinaron cobardemente, vilmente. Ese es el relato de los hechos, es lo que realmente ocurrió. La gente se acercó porque sabe que era un día de fiesta, que estaba la plaza llena, que estaban esperando el baile, y la curiosidad de ese conflicto, que se arma, que no lo armó el Doroteo, sino que lo armaron nosotros y sus asesinos, la gente fue a curiosidad, esa es la realidad. Y es más, en el juicio, muchos de los testigos, los pocos valientes que había, porque los demás le hicieron perder la valentía, lamentablemente el alcalde y sus patotas, porque estamos hablando de un sistema político caciquil, y todos los sistemas políticos caciquiles son caudillescos, acá lo llamamos caudillescos, tienen siempre gente, patotas, que trabajan para ellos, como tienen los gobiernos totalitarios sus fuerzas parapoliciales. El alcalde de Fermoselle también los tenía. Que no tenía nada que ver con la del palo. En ningún momento del juicio se habla de esta partida del palo. El Doroteo era solo, con sus amigos que no eran matones, y era él solo que enfrentaba a los demás. Yo le cito totalmente bajo los aspectos jurídicos y ecológicos del linchamiento, no tiene nada que ver con un linchamiento. Creo que hay que dejarlo claro, porque si no, si durante 120 años se vino contando una historia que desde mi punto de vista y por lo investigado no tiene nada que ver con la realidad, y seguimos hablando de linchamiento, me parece que lleva más a la confusión de la gente. Basta con leer los periódicos para darse cuenta de un linchamiento. Es más, en ningún momento del juicio se habla de linchamiento. En ningún momento del juicio. Lo que hacen los abogados defensores, que después voy a llegar a esto para no mezclarlo, lo que hacen los abogados defensores es utilizar la misma argumentación que utilizaron para el juicio que se llevó a cabo el alcalde y a varios de los acusados, que eran casualmente algunos de los que fueron acusados por el asesinato de Doroteo. Es utilizar que fue el tumulto, que fue una muchedumbre enardecida, que fue contra los consumos en un caso y contra el Doroteo en este otro. Entonces, como era toda la gente, era imposible visibilizar quiénes eran los responsables. O no fue nadie, o fuimos todos. Esa es la estrategia jurídica que se utilizó, con un venal juzgado que llevó adelante todo el proceso judicial. Venal juzgado. No así el fiscal, que es muy meticuloso, y todos los medios, inclusive los medios que no simpatizaban con el Doroteo, que son uno o dos nada más, alabaron al juzgado y criticaron el cambio de fiscal, al fiscal, y criticaron el cambio de fiscal en los últimos momentos del proceso. Esto es lo que dicen todos los medios. Que fue llamado, qué casualidad, ¿no? Que el ministro de Justicia llame a un fiscal que está jugando una causa en Zamora. Fue llamado. Y aquí acusaban precisamente un nivel. Yo no voy a mezclar acá lo de liberal y conservador, y más para esa época, porque hasta los próximos, hasta algún presidente de gobierno pasó de ser conservador a ser liberal, ¿no? O a viceversa. Lo sabes. Así que no voy a hablar, inclusive Garrido. Decía él que era amigo de ella que llamaban el amo de Zamora, ¿no? El diputado a las Cortes. Él decía ahí en el juicio que era amigo de esta persona, que debería serlo, porque claramente alguien interviene, y no creo que hubiera otro que interviniera. Voy al comienzo ahora. ¿Por qué se me ocurrió escribir esta novela, parte ficción y parte realidad? Como una confusión, una fusión de las dos que generan un personaje interesante. Creo que un personaje interesante para Fermoselle que puede servirle al pueblo.
Porque bueno, porque yo como todos, escuchamos todos los hijos de Fermontesion, nosotros como Montesiano escuchamos hablar del Doroteo desde siempre. Yo cuento una anécdota de su estadía en Argentina que me la contó mi padre, que no sé si se la contaron en Argentina o si se la contaron en España. Ahora le pregunté, la verdad, y se me ocurrió preguntarlo, que era el auxilio que Doroteo le dio a algunos paisanos acá en su estadía en Buenos Aires. Vos me decías que por qué se contó una historia y por qué contaron dos historias. Es razonable lo que me dice. Pero si tienes en cuenta que al más valiente del pueblo lo persigue 15 o 20 y lo termina matando de la forma tan vil que lo mataron y con total impunidad y sin intervención ni del alcalde que estaba ahí, ni de la Guardia Civil que estaba ahí, ni de los carabineros que estaban ahí, ni de la policía local que estaba ahí, que va en un juicio, que salen todos los medios de prensa de España, no de Zamora, de España, y que ante todos los testigos y todos los elementos de prueba no queda nadie, nadie sale como culpable, nadie es declarado culpable. ¿Quién en el público va a tener el coraje de contar otra historia que no fuera la historia oficial? Me parece razonable. El temor infundido al resto, me parece que es bastante razonable que nadie se atreviera a contar otra historia. Bueno, yo, por curiosidad, iba a hacer un cuento de Doroteo, que cuando estuve en el 2016 le comenté a Julia del convento, ¿no? Claro, cuando empiezo a escribir, yo empiezo a buscar, a curiosear, a tratar de encontrar algo, y bueno, yo se había escrito una parte de Buenos Aires, ¿no? Según una historia que me había contado a mí, del Doroteo del Malo. Bueno, cuando empiezo a descubrir todo lo que había pasado en el juicio, y las declaraciones, y los testigos, y a reconstruir el personaje, y leo cosas que a mí nadie me las había contado, tengo que rebobinar, tengo que repensar el personaje, y recrear la historia y hacer otra historia. La historia de Argentina, que es la más dinámica, la más atractiva, porque es ficción, no estoy atado nada más que a una isla, no estoy atado a ninguna otra cosa, solo a la isla. Y después de haber leído inclusive que el Doroteo había estado en México, que el apodo del Doroteo era por el famoso Pancho Villa, inclusive hay algo muy, muy interesante, algo del Doroteo, que el Doroteo cuando vuelve a España, vuelve a Galicia, donde tenía su hermano, y se queda en Galicia y vuelve a Fermoselle, pero vuelve de visita, no vuelve a quedarse en Fermoselle, y se va de nuevo a Galicia a la casa de eso no lo cuenta nadie, no está claro, y sin embargo es la realidad de lo que pasó. Y Doroteo que decía que lo relacionaba con Juan Moreira, y bueno, la verdad que es un personaje muy distinto a Juan Moreira por el Doroteo, ¿no? Por dimensiones, por un montón de cosas, por la función que cumplió cada uno. Moreira cumplió una función para la sociedad diferente a la función que cumplió el Doroteo. Es más, te lo he contado. Yo creo que si me pusiera a investigar a Juan Moreira, la historia no sería como la contaron, seguramente es muy distinta. Y no tan agradable y épica como parece. Seguramente habría muchas cosas de miserabilidad, por llamarlo de alguna forma, pero propia de los tiempos, porque también cuando jugamos un personaje tenemos que ubicarlo en tiempo y espacio, porque si no, si lo miramos desde la perspectiva de hoy, de los valores que existen hoy en la sociedad, y lo trasladamos a 1900, lo queremos trasladar a 1700, vamos a cometer gravísimos errores al querer analizar un personaje. Yo por eso trato de ubicarme en tiempo y espacio. Así traté de reconstruir qué podría haber hecho Doroteo en Argentina. Seguramente puse más de lo que ha hecho en Argentina. Por ejemplo, algo que nunca encontré, ¿cuál era la probabilidad? Nunca, ni en el juicio, ni en los comentarios, nada. Por ahí en algún artículo periodístico, en este mismo que decían que estaba que había estado en México con Pancho Villa y en el manejo y en el uso de las armas de fuego, y con Juan Moreira en el uso de las armas blancas. Juan Moreira había muerto ya hacía 30 años más o menos, o 20 años,
porque ¿cuándo llegó el Doroteo a Argentina? Yo supuse en 1890 por un dato que me encontré, pero que no es un dato fiable. Pero como es todo ficción, esa parte no me preocupó. Traté de ser fiel con la segunda parte. Y no fue así. Para mí estuvo en Buenos Aires, era un Buenos Aires complicado, porque era un Buenos Aires donde llegaban diariamente miles y miles de migrantes de copa, que se mezclaban a su vez de gauchaje, lo que se llama el gaucho en Argentina, que había estado en las diferentes reyertas y las guerras civiles, y que eran bastante valientes, seguramente más valientes que Doroteo, muchos de ellos. Y él ha estado en esos ambientes. Como escribo en el libro, para mí su principal habilidad eran los naipes, que también era propio de la época. Y era eso con lo que se ganaba la vida. ¿Con quién tuvo esa hija? O supone que con la italiana que hago yo en el libro, que por lo menos queda muy lindo, que fuera ese tipo de amor, ¿no? Y si no, no me imagino, nadie se lo puede imaginar, ningún elemento que no diga por qué tuvo esa hija y por qué llevó esa hija, por qué la llevó, por qué la trajo a España. Bueno, cuando Doroteo termina su aventura en Argentina y decide volver a España, habrá sido en 1900, yo calculo finales de 1900 o principios de 1901. Y llega al puerto de Vigo, donde lo va a esperar tu hermano Antonio González, que residía en Asventas, en Navarreira, en Ourense, a unos 6-7 kilómetros de Berín, donde estaba conmigo una bibliotecaria y ahí comencé la relación con mi sobrino nieto de Doroteo, que se llama Tomás González Rolán, creo que es. Sí, Tomás González Rolán, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Que me escribió para agradecerme y contarme un poco la historia, que también le contaba su abuelo, ¿no? Que fue el hermano de Doroteo y quien lo tuvo el Doroteo en su casa. Y por lo que yo saco de sus 3 o 4 mails que me envió, había, digamos, un gran afecto de parte de ese hermano que Doroteo tenía en Galicia. Por lo cual me pensé como el hermano de Doroteo parece que tenía un comercio muy pujante ahí en este lugar de Orense. No creo que tuviera afecto solamente por ser hermano, porque algún mérito tendría Doroteo para tener el afecto de ese hermano. Me extraña también, sí, que el hermano que tenía Fremoselle, José, en ninguna parte del proceso judicial apareciera. Sé que era funcionario del ayuntamiento, eso puede ser un motivo por el cual nunca apareció, ni nunca se presentó en los tribunales, por lo menos en lo que figura públicamente en los diarios, porque yo no tuve acceso al expediente judicial, lamentablemente, sino tendría mucho más elementos. Pero bueno, el Doroteo llega y va ahí al lugar donde vivía su hermano primero, y luego a Fremoselle a visitar a su padre, y lleva a su hija, la cual no es recibida por su padre, y se la entrega el padre de Doroteo a la maestra del pueblo, que es quien aparentemente la cría, y sabe absolutamente nada más de la hija, ni siquiera el apellido que llevaba la hija. No sé si llevaba el apellido González o qué apellido. El Doroteo está, yo creo que va para visitar a su padre, por supuesto, después de tantos años, y también para contar sus anécdotas de historia y hacer alarde de lo vivido en Argentina, porque era su personalidad. Y luego se va nuevamente a Galicia, a lo de su hermano. Y creo que había un hermano más, pero no lo pude corroborar, viviendo en Galicia. Y ahí se queda. Y ahí no sé si está lo del hermano, nuevamente, o después se va, que es su hija, pero está unos meses, hasta que sucede lo que bien contaste del levantamiento por el consumo, que se había sucedido en muchos lugares de España. Y aquí estuvo sin duda manejado, vivió organizado por la partida de la POR como una obra ejecutora, y en el acicate
del alcalde de arriba, que son los que después van a ser juzgados, y también esa multitud enardecida y no puede encontrar responsable por la voz, así, auricular. ¿No puedo? Ah, bien, está bien. No, para con el auricular y con el eco. Organizado, digo, por el alcalde Manuel Garrido, que también esto de que conservador, te comenté y estuve buscando y lo encontré, y además de su manifiesta amistad con el diputado a Cortes, Federico Requejo, él forma parte de la Comisión del Partido Progresista, que enfermó en 1895 es el presidente. Después no sé qué sucede, no sé si pasa al Partido Conservador o no. No tengo elementos porque en el juicio en ningún momento se habla ni de liberales ni de conservadores, sino que se juzgan los hechos que sucedieron. Cuando se produce ese levantamiento y va hacia el comercio que tenía el padre del Doroteo, que también acaba un paso respecto al Doroteo, me dice que leí hoy, que soy los nietos de Doroteo, Tomás, que en la familia no hay nadie con el apodo de Doroteo y que nunca conocieron a nadie con el apodo de Doroteo a ser su tío abuelo. Y en todo el proceso judicial, he leído todos los diarios y todas las notas, en ningún lugar se habla del padre como con el apodo de Doroteo. Por eso lo sigo poniendo en duda. Sea un apodo de la familia, no de la familia, porque ninguna de la familia con ese apodo, de todo lo que leí, de lo que se ventiló en el juicio, una base para aquella época, ¿no? Y ahí escribe un artículo que publicaba en Argentina, donde ve a Doroteo y hace toda una descripción de Doroteo, como ser fanfarrón y valentón y demás, prepotente, que arrebata contra todo el pueblo, que se lleva a las mujeres por delante, que le falta respeto. Y que seguramente esta persona, que fue rector de la Universidad de Salamanca, uno de los escritores más brillantes de España, y que tuvo varios cambios desde el punto de vista ideológico, en ese momento estaba en una etapa ideológica donde toda esta historia, contarlo esto de esta forma, creo que era coherente con su pensamiento ideológico de ese momento. Pero estoy seguro como persona relevante que era, es acompañado, cuando llega a la distancia y lo señala, se lo muestra, es acompañado por el alcalde del pueblo, sea por Manuel Garrido, que prácticamente no le iba a hablar bien, pero por eso que tampoco tomo en cuenta este artículo periodístico. Porque además habla de alguien de Argentina que es prácticamente un desconocido. Que no sé siquiera si existió, supongo que sí, pero sería algún personaje del interior de la provincia de Buenos Aires, creo que del sur de la provincia de Buenos Aires, no tuvo ninguna trascendencia nacional. Al contrario que Juan Moreira, un tal Luna. Y cuando este levantamiento de los consumos promovido por el alcalde, y luego se va al juzgado, y son juzgados y quedan todos libres con eso, con esa multitud, que no se puede identificar quiénes fueron, una buena estrategia judicial, más aún el apoyo político. Sabemos que los juzgados también eran bastante venales y proclives a la presión política. Sabemos lo que era el exitismo y el caudillismo político, que era una especie de un pasito más arriba nada más del feudalismo, que por ahí andaba. En Argentina eso todavía lamentablemente sigue existiendo en muchas provincias, así que eso conocemos bastante acá. Y sabemos cómo se presiona las autoridades de las formas más variadas y se obtienen los resultados que los caudillos o los caciques quieran. Sucede esto y él estaba en Galicia. Doroteo no estaba en Francesa. Se entera y al poco tiempo vuelve. Vuelve con la exclusiva misión de vengar a su padre. Con esa exclusiva misión. No vuelve con otra misión que no fuera vengar a su padre.
No era un hombre político ni le interesaba la política, porque en ningún momento aparece Gabriel Doroteo interesado por la política. Y lo que hace como conocedor de su pueblo es hablar con las personas que le indican quiénes eran los responsables y comienza a vengarse de los responsables, no asesinando, no golpeando de forma casi pastoteril, digamos, a alguien, sino haciéndole pasar vergüenza. Y la acción que hace Doroteo y que enfurece al alcalde. ¿Por qué? Porque se mete con la guardia pretoriana, digamos, que tenía el alcalde, que era partida. Se mete con ellos y lo hace con un gran valor y solo. Porque sus amigos no eran matones eran nosotros, que eran jóvenes que eran utilizados por el alcalde. Jóvenes inquietos, sabémoslo, de alguna forma. Irascibles, si queremos llamarlo de otra forma, que eran útiles a los intereses del alcalde. Y el Doroteo había terminado su misión. Y, por ejemplo, era alguien muy sensible, y esto lo dice inclusive, porque esta es ahorita más una descripción de su abuelo, de las características personales de su abuelo. Me falta mucho, estoy pasando de las características personales de su abuelo. Y es muy similar a la que se hace del Doroteo en el juicio, la que hacen quienes están de acuerdo, por supuesto, del Doroteo en el juicio. Lo que sucedió en el juicio es lamentable. Un jurado elegido por el alcalde de Hermosillo, en su gran mayoría, que en un momento sale hasta corriendo de la cámara donde se estaba juzgando, del juzgado, sale corriendo y deja sin jurado al juicio. Y tiene que mandar el presidente del jurado de la cámara, acá lo llamamos cámara, a buscarlos para traerlos nuevamente y sentarlos en su lugar para que pueda proseguir el juicio. Cuando se va a declarar a Bermín, en los primeros momentos, es cuando muchos cuentan la verdad. Muchos cuentan la verdad. Que luego es tan alevoso cómo cambia lo que habían dicho en Bernilla a lo que tienen que decir después en el juicio de Zamora, que son llamados la atención en repetidas unidades, prácticamente todos ellos. Hay uno que llega a decir que, Álvarez, que era uno de los acusados, llega a decir que se enteró los 10 días de la muerte de Doroteo y que le habían dicho que se había suicidado. Es más, apenas asesinado a Doroteo en la forma lírica o barrio que lo fue, por estas 15 personas, llegaron a decir ahí mismo que se había suicidado Doroteo. Qué increíble. El cuerpo de Doroteo, como es sacado, llevado hasta las afueras del cementerio, para que todos lo vean. Y el alcalde, momentos antes de incendiarse la casa, le van a decir y él dice: denle fuego a la casa, el ayuntamiento se hará cargo. Eso es testimonio, están los testimonios. Eso lo dice el alcalde Manuel Garrido. Y se da fuego. No sé si después le habrán pagado a la pobre mujer la casa, eso no se sabe. Ninguna otra. Y es tan alevoso lo que se hace en ese juicio, que se hace en ese juicio, es llamado al todos llamaban, y el fiscal al último momento tratarlo de cambiar y no permitir la apelación de ese fallo que todos los abogados, la mayoría, no digo todos, la mayoría de los abogados de Zamora hacen un reclamo por lo que fue ese proceso judicial. Que vengamos a hablar de la injusticia, o de la justicia, o que vengamos a hablar del linchamiento. Me parece que con todos los elementos que hay que están al alcance, cualquiera puede buscarlos, los va a encontrar. Todas las declaraciones que hay en la prensa publicada. Y claramente hay una intervención, una política, con todas, porque el juicio es suspendido también por una a quien no quería
a favor de la porra, porque él había visto, había presenciado y sabía lo que había pasado. Y si se quedaba como jurado y hacía lo que su conciencia le decía, iba a tener problemas cuando volviera a Fermosés. Entonces renuncia. Y ahí termina la primera etapa de 1913, ¿cierto? Que se recomienza nuevamente en febrero de 1904, que tiene el final, creo que es el 12 o el 13 de febrero, hasta el fallo. Ese tan humillante para la justicia de Zamora y para la propia Zamora, que repercute en toda España. Estos son los hechos. Puede haber más, puede haber menos. Yo no estoy diciendo. Son los únicos elementos que hasta el momento, por lo menos, yo he tenido acceso. Y para ser fiel con la verdad, la historia, la segunda parte de la historia, la verdad, debe contar de la forma que era. Hay un relato de un partido que te comenté, que está en el libro, que le hace un periodista de imparcial. Yo creo que ese relato es perfecto. Es perfecto. Define lo que pasó con una claridad meridiana. Después de leer ese relato, creo que nadie puede estar en contra. Nadie que le interese, por lo menos la verdad, puede estar en contra. Es perfecto como define lo que fue todo el proceso de ese tipo. Cómo se llevaba la gente de la mañana temprano, inclusive al parla de los tribunales, para alertar a los asesinos, para los que estaban acusados. Otro tema también importante, cómo el diputado, el presidente de la Diputación, Evaristo Díaz, va a visitar a los acusados que estaban presos en Zamora. Sin embargo, no va a haber al padre del Doroteo. Que fuera lo que fuera, vamos a suponer que la cuestión que se repitió obligadamente hasta estos días, fuera la cierta, así todo, como representante del pueblo que era, tendría que también al Doroteo. Por así. Después no lo hizo. Entonces, la intencionalidad política y la audiencia, casi en el juicio, imposible negarla. Es determinante para que esta persona saliera libre de haber cometido un asesinato que supongo que la historia no sé si cometió. Al margen de todo esto y de esta diferencia, que teniendo Benigno, está claro, creo que Fermosete tiene una que rescatar y hechos que se deben acercar a la verdad, porque parece que todo pueblo necesita tener su historia lo más clara posible. Y esta, que no es determinante en la historia de Fermoselle, por supuesto, es un hecho importante, pero no un hecho determinante en la historia de Fermoselle, creo que se lo merece. Se merece tener una historia más cercana a la verdad, no repetir moralmente lo que se creyó que era la verdad, o lo que algunos hicieron decir que era la verdad. Porque una parte de las partes que dice, que cuenta de cómo se lo hostigaba el alcalde, mira, cuando declara el alcalde, uno de los medios habla de la vulgaridad del alcalde. Habla de la vulgaridad del alcalde de sus expresiones. Otros medios hablan que ven al alcalde en los cafés de Zamora compartir con parte del jurado. Eso en cualquier tribunal medianamente serio de cualquier parte del mundo, eso es motivo como para parar el juicio y conformar un nuevo jurado. Eso lo sabe cualquiera que no sea abogado. Por eso no pasó en Fermoselle. El alcalde, y eso lo cuentan todos, se cruzaba y hablaba dentro del tribunal con el jurado. Esto me parece que lo que pasó en Fermoselle es realmente una mácula. Para la historia de Fermoselle, sí, pero no trascendente. Pero con esa mácula creo que hay un personaje importante para rescatar a Fermoselle, que es el con este Fermoselle se trata de hacer resurgir, con este Fermoselle que se quiere hacer trascender. Necesita poblarse. 4.600 habitantes eran pocos, por lo que había sucedido. Calcula lo que son 1.200 habitantes. Es poquísimo.
Fermoselle para seguir teniendo vida, todos los recursos que tenga a su alcance, que son muchos, y no despreciar ningún recurso. Yo diría que este Doroteo también es un recurso para promover y promocionar a todos aquellos que vengan a Fermoselle y que nos un poco más de historia. Bueno, de mi parte, y por ahora, Bien, yo... Se me oye, ¿verdad? Sí. Yo, José Luis, coincido totalmente contigo en lo abominable del crimen, en la cobardía del mismo, evidentemente en la descripción, porque es un tipo de justicia que por mucho que hubiese generado odios de todo tipo, hay un ensañamiento con él. Pero la historia que se transmite aquí, esta mañana además he hablado con dos personas, la historia que está viva, la que se ha transmitido al 100%, hables con quien hables, es de que se ha impartido justicia que no es justicia, es cierto, porque no es impartir justicia, es un crimen, lo mires como lo mires. Y sigue sorprendiendo el hecho de que todos salgan inocentes, ¿no? Es una aberración judicial, desde luego, que no tiene nombre, ¿no? Yo creo que es un caso que va a dar para mucho más. A mí me has metido los perros en danza con lo de las actas del juicio y las voy a buscar, y creo que debemos trabajar más sobre el tema, valorar al personaje, y algo que nos ha faltado hoy, que tenía previsto pero que no ha sido posible, pero por eso creo que da para una futura edición de todo esto, es recoger esos testimonios que no están contaminados como los nuestros, porque tú lo has investigado, yo lo he investigado, pero la gente que lo tiene de la transmisión oral, que no sabe más que lo que le han transmitido, y que además esas transmisiones se las han transmitido personas que estaban muy cercanas o que fueron testigos de los hechos, creo que también es interesante recogerlas, ¿no? Porque aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? Pero indudablemente es un crimen, y es un crimen execrable, por mucho que hubiera motivaciones del tipo que fueran, y claro, sorprende que no haya, es decir, que parece Fuenteovejuna, ¿no? Todos a una. No sé, y no estoy muy seguro de si había una multitud allí aupando a los que estaban encima del tejado y a los que estaban haciendo aquello, o si eran simples espectadores de los hechos, ni cuánto era el número, pero desde luego que el tema da para mucho más, ¿no? Y seguramente muchas más cosas del contexto y del propio personaje. Y vuelvo a decir que me ha gustado mucho tu relato. Por lo otro, la historia la trato de escribir me estaba haciendo retorno. Por las declaraciones ¿no? Ahí reconstruyo la historia. Ese día me había amanecido nublado y lloviznado. Suspende la protección pura. José Luis, perdona. Perdona, José Luis, no tenemos muy buen sonido. No sé si será porque estás muy cerca quizás del ordenador. Ahora, ¿escucha? ¿Ahora? Vale. ¿Ahora escucha? ¿Sí? Bien. A ver, me parece que estás. ¿Me escucha, Benigno? Sí, perfectamente ahora. Bueno, perfecto, está. O sea que la plaza estaba llena, porque estaba el baile. Este problema lo generan en la plaza, porque estaba planificado. El Doroteo se iba de Fermoselle, 2 o 3 días se iba de Fermoselle, y eso alguno lo sabía, y el alcalde lo sabía. Entonces estaba planificado matarlo. El Doroteo no podía salir vivo de Fermoselle, porque había humillado al alcalde, y había humillado a esta Patí. Entonces no podía salir vivo, irse de rosita, como dicen en España. Y ahí se presentó la oportunidad. Se generó. Y estos 15 monstruos lo corrieron. Atrás fue la gente a curiosear. Y es más,
muchos de los que estaban ahí les gritaban a ellos que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, que era una crueldad lo que estaban haciendo. Muchos hermosellaron. Y otros miraban, desistían, nada más. La curiosidad. Se calcula que había, de los 4.600 habitantes que tenía Fermentación, se calcula que había entre 300 y lo máximo 500 personas. Lo máximo. Uno siempre. Y muchos se fueron ahí a volver. Tú me dices, por ejemplo, que claro, por supuesto, pero me están diciendo justicia. La justicia no la impartimos nosotros, por eso vivimos una sociedad organizada, y para eso tenemos los tribunales, que son quienes imparten justicia. Y menos de esta forma. El pueblo estaba dividido. No es que había el 90% estaban contra el doroteo, no, en absoluto. Es más, creo que la mayoría estaban contra, no contra el doroteo. Por lo que fue, pero la mayoría parece que estaba contra el doroteo y no contra el doroteo. Por eso que hay tantos que van a declarar y mantienen su declaración, en circunstancias muy difíciles. Como te dije al comienzo, al más malo del pueblo lo matan, de la forma que lo matan. Van a juicio los responsables y quedan libres y vuelven al pueblo. ¿Quién va a contar otra historia distinta? ¿Quién va a tener el coraje de contarle a sus hijos una historia distinta? Para que se vaya repitiendo a través de la oralidad. La historia oral, la cual en un momento he estudiado, la historia oral, el hecho de que, por ejemplo, Italia, donde quienes vivieron el fascismo en Italia, contaban la historia, pero no hablaban de lo que pasaba en la política de Italia. No hablaban del gobierno de Italia. Hablaban de lo cotidiano. Como que negaban psicológicamente lo que había pasado con el fascismo. Por lo tanto, la oralidad es muy relativa. De la oralidad de leyendas. Con la oralidad se cuentan leyendas como historia cierta. ¿No? Así que la oralidad puede tener muchas perfecciones diferentes. Yo te contaba, el 18 de enero del 2014, en Argentina, un día domingo, un fiscal federal que tenía a su cargo la llamada causa AMIA, el mayor atentado terrorista de la Argentina, el 94, está ahí, si mal no recuerdo, iba a declarar el lunes, iba a declarar al Congreso de la Nación, y en su declaración iba a ser la vicepresidenta de la Nación Argentina, que todos supongo que la conocen. Aparece muerto, domingo, 18 de enero de 2014, en su baño, Nisman, exactamente, y aparece muerto en su baño. La escena de crimen, otra barbaridad, como el juicio de Zamora del Doroteo, solo que en lugar de 1902, en 2014, que es más grave aún. Un desastre. El día lunes se hace la autopsia, porque lo iban a quemar. Se hace la autopsia, sin participación de la parte de la víctima, o de la supuesta víctima, o del suicidado, porque en Argentina hay una nueva forma de crimen que son los suicidados. Fíjate que hasta con Gabriel se quiso decir que también dijeron que se había suicidado. Aquí hay muchos suicidados así. No interviene, no puede poner los peritos de parte, no funciona el audio, es en blanco y negro. El gobierno sale a desprestigiar al muerto, diciendo cualquier cosa del muerto. Si hoy, 2020, le preguntan a una parte de la población, le van a decir que, a pesar de todas las pruebas que hay y que la justicia ya hace 2 o 3 años que determinó por peritaje que lo mataron, fue un asesinato, muchos te van a decir que Anisma suicidó. Y eso pasó en 2014, no en 1902. Por eso la oralidad yo la tomo con forma bastante relativa. Estoy escribiendo, te comenté también, una novela documentaria del año pasado con un personaje. Yo cuento muy brevemente.
en una de mis salidas a ver la estación abandonada del ferrocarril con unos amigos, uno me comenta, sí, como el inventor que mataron en Jauregui porque descubrió un motor que funcionaba con un impulso eléctrico y después ya no necesitaba más energía y tenía funcionamiento alterno. ¿Cómo? Le digo, ¿qué pasó? Sí, cuando salía de su casa a patentarlo, desaparece y aparece muerto en la vía del tren a los 3 días, 4 días. Y habla con la gente y te va a decir que más o menos era esto que te cuento yo. Que lo mataron porque descubrió un motor que funcionaba. Yo de electricidad no sé. Pero bueno, hablé con ingeniero. O sea, uno que estaba ahí es ingeniero electricista. Que seguramente me está escuchando ahora. Y él, conseguí el expediente judicial. Tuve la suerte de conseguir el expediente judicial de la corte. No tiene nada que ver con lo que dice la gente. No tiene nada que ver. Y hablo de un hecho de 1989. Por lo tanto, la oralidad yo la tomo siempre con pinza. Por eso me pareció bien, porque contrasté la declaración de Clara hoy en el día 12 de diciembre de 1902. Declara el alcalde. ¿Tá? Lo busqué todos los diarios. A ver si las declaraciones que empecé a poner en otros diarios eran las mismas o similares. Eran las mismas o similares. Declara Ricardo Fernández. A ver si pone lo mismo. Lo mismo. Declara la Vidala. Lo mismo similar, palabra más, palabra menos. La única diferencia que encontré no recuerdo cuál en este momento. Cuando declara el padre de Doroteo, y también la declaración de la medida compadre con toda la contrastaba con sí, decía. En uno de ellos dice que Doroteo, su hija con una mujer. El único. Después no lo encontré en ningún lado eso, ¿no? Por lo tanto lo descarté. Entonces, en este caso, si bien sabemos que los medios periodísticos, pero son crónicas, no estamos hablando, porque las opiniones son otras cosas, estamos hablando de crónicas. Como las crónicas, teóricamente, deben ser fieles a los hechos, o sea, el cronista que estaba presenciando el juicio debería ser fiel a lo que estaba escuchando cuando hacía crónica. Y de hecho me quedé maravillado, precisamente por esta coincidencia que había en las crónicas de los diferentes medios, respecto a un mismo declarante. Como entonces, el único documento que tengo para poder decir si esto es cierto o no es esto, me encantaría encontrar lo que tú dices, la acta del juicio. Eso es una maravilla. Ahí sí que lo podemos discutir después. Sí. Podemos interpretar, pero es cosa más difícil. Bueno, ojalá puedas encontrarte. Vamos a buscarlas, pero hay otra cosa que me ha sorprendido. Cuando me hablaste del pardillo de Roelos y leí la crónica que hacía también, cuando le describe la vestimenta, pues al principio dije, bueno, esto se lo puede haber inventado, pero es que te voy a mandar la foto porque es una vestimenta de gala sayaguesa muy poco frecuente, con un gorrito de piel que parece de Astracán. Y ahí la foto, sí, ahí la foto hecha en una colección etnográfica de 1930 o 40 y aparece, es que es el mismo ropaje, es un ropaje de mucha gala y muy poco frecuente y es que describe al personaje 100%, además así, de bullero y tal. Sí. Sin conocerlo, la descripción, o sea, si el periodista está hablando a través de este personaje que crea, ¿no? Supuestamente puede haber creado. Pero la descripción esta que está hablando, esto es cierto, pensó. Sí. Y algunas palabras que dice ahí también me ayudan a creer que es cierto. Y es una descripción perfecta de lo que es. Así, fuera mentira el personaje, vamos a suponer que fuera mentira, pero creo periodista. Si es una descripción del periodista magistral, sí, porque creo que realmente pero no puede ser mentira, porque es un personaje peculiar, es de una riqueza. Estamos en 1904 y se viste como se viste en 1904 casi todo el mundo, con americana, tal, chaleco, y este va vestido como un rico sayagués, con un traje sayagués realmente extraño,
que es infrecuente, es decir, está describiendo, por eso le llama Pardillo, por eso describe el personaje de esa manera y por eso es tan creíble y tan rico. Te voy a mandar la foto porque Bueno, la tengo. mándame. Bueno, no sé si alguien quiere, seguramente le quedaban más dudas que Sí, del público, alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o alguna otra que haya por... No, en las redes no hay nada. En las redes no. Bien, pues del público, ¿alguna A pregunta? ver, yo quiero decir algo. ¿Tenemos un micrófono? ¿Eres mi primo? Sí, José Luis, vamos a ver, lo que ha dicho Jesús. lo que ha dicho Benigno, de que le ha preguntado a dos personas esta mañana y dando su versión, es verdad. Porque todos los permosellanos tenemos la versión que nos han dado los que ganaron. Lógicamente, como no podía ser otra cosa, yo he leído tu libro y lógicamente lo explicas perfecto. Y la historia la han escrito los que han ganado, no los que verdaderamente hicieron el crimen, que fueron los que ganaron. Pero como ganaron y ellos son los que han escrito la historia, nos han intoxicado a todos los fermosellanos y han dicho lo contrario de lo que fue. O sea, una vez leído tu libro, yo tengo que decir que tienes toda la razón y que fue como tú dices. Esto es mi punto de vista. Bueno, venido, es mi primo. No, pero fíjate, ¿me permites que diga algo? Yo creo que no. A ver, yo estoy muy de acuerdo con tu exposición. Pero tenemos toda esa versión. Yo, por ejemplo, se la escuché a mi abuela, que la escuchó de su madre, que vivía en esa época, ¿no? Entonces yo creo que la historia, lo que sí hay es dos maneras de contarla, la misma historia. Hay una que es neutra, que describe los hechos, no dice que se lo mereciera, no dice que el juicio fuera justo, lo describe y cuenta eso. Y hay otra que sí que dice que se lo tenía merecido. Es decir, es el mismo relato, pero tiene dos puntos de vista. Eso sí que lo he podido comprobar. Pero todos poseemos la misma historia, la misma descripción, es decir, unos hechos neutros, porque no cambia. Quiere decirte que fuera un mozo, que hubiera un niño de por medio, que corriera, que tal, pero siempre coincide, es el mismo escenario, la misma historia, ocurre de la misma manera y son los mismos personajes. Y no he oído a nadie decir, con lo del juicio no opinan, se callan, dicen 6 penas de muerte, todos inocentes. Pero nunca escuché a nadie. Pero Benigno, todos teníamos la versión de que el culpable, el que era un asesino, el que maltrataba al pueblo era el Doroteo. Eso tú sabes que es la versión que tenemos todos. Y de hecho no ha sido así, ha sido todo lo contrario. Doroteo fue maltratado por los fascistoines, por los que dominaban en aquel momento el mandato del pueblo. O sea, es todo lo contrario de lo que nos han contado la historia del Doroteo. Por lo menos yo lo veo así. Yo también tenía la versión que tú verás, y todos teníamos la versión, cuando lo enterraron fuera del cementerio, como que era un maligno. Hasta ahí es lo que nos han contado la historia. Una vez leído el libro de José Luis y de la manera que lo explica, pues verdaderamente yo entiendo que en aquel momento lo escribieron y nos explicaron la historia de los que ganaron y los que perdieron. Como no podían decir nada, lo único que iban a callarse la boca y no saber nada. Esto es de la manera que yo lo veo. Sí, es curioso porque cuando hablan del ejercicio de la violencia del Doroteo, nunca aparece nada exagerado. Es súper exagerado. Es decirte que son cosas como que le ha dado con una porra, como que le ha empujado, como que le ha mandado para casa, como, bueno, hay algunas cosas que son... Pero no hay un detalle exactamente de la violencia. Yo creo que el personaje puede ser revisado. Puede ser revisado. No, el personaje no hay. Te cuento una anécdota que no, creo que no la conté en el libro.
Lo cuenta el padre de Doroteo. Dice que viene una señora a la casa a hablar con el Doroteo. Y bueno, sale Doroteo, buena parte de Doroteo sabe cuenta cómo trabajo, ¿no? Lo poco que tenía en el bolsillo que le fue a pedir. Y cuenta que la señora le fue a pedir que su hijo no estaba nunca en la casa, que la pasaba todo el día en el café. Y si él podía hacer algo a Doroteo. Entonces Doroteo va, lo agarra al hijo, le pega una cachetada al hijo, se lo lleva de la oreja a la madre, no era la oreja, pero bueno, lo han llevado así, y a partir de ahí, el hijo se recuperó. Una pedagogía muy especial, No te he entendido, no te he entendido. Que el Doroteo lo va a buscar al hijo, Sí. pasaba el lugar, le pega una cachetada al hijo, lleva una oreja delante de la madre, y el hijo no va más al lugar, no pierde más tiempo, como la madre quería. Y una pedagogía de 1900. Pero te vuelvo a repetir, ¿cómo ubicar un tipo de espacio en un pertenece de 1902, completo, dividido, fronterizo? O sea, hablamos de contrabando. Cuando hablamos de contrabando, estamos hablando de gente que está al margen de la ley. Se tenga el concepto que se tenga de contrabando, pero para contrabandear, para uso contrabando, que estás al margen de la ley. O sea, no estamos hablando de un pueblo fácil, estábamos hablando de un pueblo difícil. Muy difícil. Y si el más bravo, claro, y si el más bravo del pueblo, el que nadie se la podía hacer la frente, inclusive hasta 10 que fueron, tuvieron que salir corriendo una vez, frente a Doroteo. Si al más bravo del pueblo lo matan de la forma que lo mataron, y encima los acusados responsables quedan libres y vuelven al pueblo, ¿quién va a ser el valiente que va a contar la verdadera historia? ¿Quién? 1902. ¿Quién? Yo creo que ahí es la pregunta que tenemos que hacer. Pero aún así, ten en cuenta que todas las historias tienen la parte pública y la parte íntima que está en casa, y en Fermoselle eso se lleva mucho. Y es que no hay otra, ¿eh? Te digo que sí que hay cierta neutralidad al describir los hechos, pero hay coincidencia total. No entramos a juzgar y a valorar. Mira, ahí que está mi primo Jesús. La primera vez que voy a Fermoselle, voy a mi tía Rosario, la mamá de Jesús, voy al cementerio. Y ella con la cañeta, ¿no? Y empezaron a ir a los pastizales que estaban afuera, y acá enterró a Doroteo, por lo malo que era. Porque era lo que contaban en el pueblo, también me lo contaron en mi casa. Y bueno, cuando uno lee la crónica, y sí, el Doroteo fue a parar ahí, pero no, lo enterraron ahí. El Doroteo no fue enterrado ahí. El Doroteo, después muerto y arrastrado, lo dejaron tirado ahí, hasta que después vino la justicia, hicieron la pericia del cuerpo y todo lo demás, no fue enterrado. Y eso se cuenta. Y se sigue contando seguramente. Te comenté a ti que cuando presenté el libro en este salón que estaba, alguien al final me levantó la mano y me preguntó, me dice, a mí me dijeron que el Doroteo cogió a publicar al cirujano Manuel González. Yo le respondí que la verdad que desconocía, no había leído nada de eso. Nada. No le hagas que el Doroteo se nadie. Ni siquiera parado, herido de bala, ni con cuchillo. Y le dije, no, la verdad que lo desconozco, porque yo no sabía quién era el cirujano Manuel González. Cuando después, por supuesto, como curioso que soy, empecé a investigar a Manuel González, era el cirujano de la Cruz de San Lorenzo, de 1848, que lo habían matado de 50 y pico de puñaladas. Y que la historia popular repetida desde 1848 dice que lo mataron porque él era de Villarino, el cirujano, y que tenía una novia con la cual se iba a casar, de Fermoselle, muy linda aparentemente, de una familia muy importante del pueblo, y entonces los mozos del pueblo, que habían reñido con él, tuvieron y se le pusieron una trampa, una lámpara en el camino, cayó el caballo y ahí lo cuchillaron. Cuando hice este último libro, el libro digital, empecé a investigar a un doctor Enrique, el doctor Enrique, estuvo en Fermoselle de 1841 hasta 1849, creo que 1849, y que escribía en diferentes gacetas especializada en medicina de España.
Y en una de ellas escribe en 1849 y da la fecha de la muerte, que no es octubre, es una figura. Yo no lo tengo en este momento bien en la memoria, pero creo que es el 19 de septiembre, donde él cuenta que el cirujano Manuel González había reaparecido muerto en ese lugar de 50 puñaladas o algo así. Y que acusan a un colega y a su barbero, que fueron detenidos, los barberos, que trabajaban con el cirujano. Pero que no hay pruebas suficientes, o no hay pruebas, dice, todavía no hay pruebas, dice el cirujano. Y fíjate lo que viene contando la historia oral desde 1848. Y esto es de la época, del momento, de cuando se produjo el asesinato de alguien que vivía en Fermosella y que lo escribió en una gaceta médica y que estaba indignado porque le había pasado a un colega. Entonces compartía su indignación con todos los colegas de España por el asesinato, del cual acusaban a otro. Es más, no está ni siquiera claro que el cirujano fue de Villarino. No sé si no era de Fermosella, pero no lo pude verificar. ¿Me refieres al asesinado? Sí. Sí, era de Fermoselle y era de la familia que yo... No sé. Era de la familia que he comentado yo, el libro de cajas de José González Díez, pertenecía a esa familia, que aquí llaman... Entonces, el cirujano me dice que era de Fermosella. Sí, a mí me han contado que era de Fermoselle. Porque todo eso era de por eso. Y en la leyenda dice que... El médico al que asesinan era de Fermoselle, sí. Bueno, por eso digo, de la misma familia de la que yo he recogido, relatos manuscritos del momento en que ocurre lo del... Este libro que te he dicho yo, este cuaderno de notas de 1888. No, pero esto sí. No, estoy hablando de la San Lorenzo. Sí, exactamente. Hablamos de lo de San Lorenzo.